En las sombras de México, la lealtad a menudo se paga con sangre, y la verdad, casi siempre, es el arma más peligrosa. El telón se levanta sobre un país hermoso y complejo, donde los helicópteros surcan cielos áridos y los convoys blindados se abren paso entre la maleza. Imágenes impactantes de operaciones antidrogas se suceden, vehículos calcinados, campamentos desmantelados en la sierra, fajos de billetes confiscados, armas de alto calibre dispuestas sobre mesas frías de metal. La música de suspenso, un crescendo orquestal, envuelve estas escenas, cada nota aumentando la tensión, preparando el escenario para una historia donde el honor y la traición se entrelazan de maneras inimaginables. Los flashes de las cámaras capturan ruinas de lo que una vez fueron fortalezas, ahora convertidas en monumentos a la futilidad de una guerra que parece no tener fin. La voz en off, profunda y resonante, insiste en que en este México, las líneas entre el bien y el mal se difuminan con alarmante facilidad, y que el costo de la justicia, a veces, es la propia vida. Es un panorama donde cada susurro puede ser una sentencia, cada sombra un enemigo, y donde la valentía se confunde a menudo con una imprudencia suicida. En el centro de esta turbulenta narrativa emerge la figura de Omar García Harfuch, un hombre que resuena con una mezcla de respeto y temor en los círculos de seguridad de México. No es un político de carrera ni un improvisado. Su trayectoria es la de un hombre forjado en el crisol de la lucha contra el crimen organizado. Su reputación lo precede, un oficial incorruptible, disciplinado, con una mente analítica y una determinación férrea. Desde sus inicios en la Policía Federal Preventiva, donde escaló posiciones con mérito y sacrificio, hasta su paso por la Agencia de Investigación Criminal, Harfuch demostró una y otra vez su compromiso inquebrantable con la ley y el orden. Su ascenso al cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no fue un golpe de suerte, sino la culminación de años de dedicación, de noches sin dormir y de enfrentar cara a cara a los enemigos más peligrosos del Estado. Su vida ha sido una batalla constante, una cruzada personal contra la impunidad que carcome las entrañas de la nación. A diferencia de muchos, Harfuch no hablaba de estrategias desde un escritorio, él las implementaba en el terreno, conociendo de primera mano la brutalidad del crimen y la resiliencia de la sociedad que juró proteger. Era un hombre de pocas palabras en público, pero de acciones contundentes, un estratega que entendía que para derrotar al enemigo, primero había que conocerlo en sus más oscuras profundidades. No temía adentrarse en los laberintos de la corrupción, ni enfrentarse a aquellos que, desde las sombras del poder, conspiraban contra la seguridad y la justicia. Esta lucha de Harfuch no era contra cualquier adversario, se libraba en un campo de batalla marcado por la presencia ominosa del cártel Jalisco Nueva Generación. El CJNG, un hombre que evoca imágenes de violencia despiadada y una expansión territorial sin precedentes, se había consolidado como una de las organizaciones criminales más potentes y brutales de México. Su influencia se extendía desde las costas del Pacífico hasta los estados del centro, sembrando el terror con decapitaciones, emboscadas y una escalofriante capacidad de fuego. No eran solo traficantes de drogas, eran depredadores que habían diversificado sus operaciones, extorsionando, secuestrando y controlando vastas redes de contrabando. Su crueldad no conocía límites, utilizando la violencia extrema como una herramienta de control y disuasión, un macabro sello que los distinguía incluso en el sangriento panorama del crimen organizado mexicano. El CJNG no solo desafiaba al Estado con sus ejércitos privados y su arsenal de guerra, sino que también buscaba corroerlo desde dentro, infiltrándose en todos los niveles del gobierno y las Fuerzas Armadas. Esta era la bestia contra la que Harfuch había jurado luchar, un enemigo con recursos ilimitados y una voluntad inquebrantable de imponer su ley. Fue en este contexto de guerra soterrada donde comenzaron a surgir las primeras grietas en la armadura del Estado, los primeros indicios de una traición que amenazaba con socavar la misma esencia de la seguridad nacional. Rumores, al principio apenas susurros en los pasillos, luego filtraciones cada vez más insistentes, hablaban de una posible infiltración del CJNG en los niveles más altos del ejército mexicano. Eran historias de operaciones comprometidas, de información privilegiada que llegaba a manos del cártel, de movimientos militares que convenientemente fallaban o que, con extraña precisión, evitaban confrontar a los grupos criminales en sus bastiones. Una sensación sutil, pero inconfundible, de inquietud comenzó a sembrarse en el entorno de Harfuch. No era el primer funcionario en escuchar tales rumores, pero su instinto, forjado en años de inteligencia y contrainteligencia, le decía que había algo más, una verdad más oscura que se ocultaba bajo la superficie. Los informes de sus analistas, aunque cautelosos, empezaban a dibujar patrones anómalos. La confianza, ese pilar fundamental en cualquier estructura de seguridad, empezaba a resquebrajarse, abriendo un abismo de incredulidad y sospecha. Harfuch sabía que si estos rumores eran ciertos, el golpe sería devastador, no solo para la seguridad del país,
sino para la moral de todos aquellos que, como él, dedicaban sus vidas a proteger a México. La idea de que aquellos que juraron defender la nación pudieran estar secretamente aliados con sus enemigos más sanguinarios era una pastilla amarga de tragar, una que amenazaba con envenenar la poca confianza que aún quedaba en las instituciones. Antes de continuar adentrándonos en esta compleja trama de lealtades rotas y verdades dolorosas, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Solo así podrás seguir de cerca cada detalle, cada giro inesperado de esta historia que, lamentablemente, es más real de lo que cualquiera quisiera admitir. La batalla por la verdad apenas comienza, y cada uno de ustedes es testigo y parte fundamental de esta revelación. Fiel a su compromiso inquebrantable con la justicia y la seguridad de México, Omar García Harfuch no podía ignorar los inquietantes murmullos que se tejían en los pasillos del poder. A pesar de la delicadeza inherente al asunto, que apuntaba a posibles traiciones en las más altas esferas militares, Harfuch decidió que la verdad debía salir a la luz, sin importar el costo personal o político. Con la discreción que solo años de operaciones encubiertas pueden otorgar, inició una investigación silenciosa, un proceso que demandaría la máxima confianza y un sigilo absoluto. No podía arriesgarse a una filtración temprana, pues la magnitud de lo que buscaba destapar podría generar un terremoto institucional. Reunió a un pequeño equipo de inteligencia, cuidadosamente seleccionado por su lealtad probada, su agudeza analítica y su capacidad para operar bajo una presión extrema. Eran hombres y mujeres que compartían su visión de un México libre de la corrupción que lo carcomía, dispuestos a seguirlo hasta las últimas consecuencias. El cuartel general de esta operación secreta no era una oficina ostentosa, sino un espacio casi anónimo, desprovisto de cualquier indicio que pudiera revelar su propósito, un laberinto de pantallas, mapas y documentos clasificados, donde el café amargo y las horas extenuantes eran la única constante. Cada miembro del equipo comprendía la gravedad de su misión. Estaban a punto de hurgar en las heridas más profundas del Estado, en un intento de extirpar un cáncer que amenazaba con metastatizar. La atmósfera era tensa, cargada de una mezcla de determinación y una preocupación palpable, pues todos sabían que se adentraban en un territorio minado, donde cada paso en falso podría tener repercusiones catastróficas. Harfuch sabía que esta no era una investigación más, era una cruzada personal y profesional que definiría su legado y, posiblemente, su destino. Las primeras semanas fueron un torbellino de análisis de datos, revisión de informes confidenciales y cruce de información aparentemente inconexa. Fue un proceso lento y meticuloso, como intentar ensamblar un rompecabezas colosal con piezas dispersas por todo el país. Poco a poco, las piezas comenzaron a encajar, revelando patrones inusuales que saltaban a la vista de los avesados analistas de Harfuch. Observaron anomalías en operaciones militares a gran escala, particularmente en regiones cruciales para el cártel Jalisco Nueva Generación, zonas conocidas por ser bastiones de la organización criminal o puntos estratégicos para sus rutas de narcotráfico. Había una inexplicable falta de resultados en ciertos operativos, como si las Fuerzas Armadas llegaran siempre tarde o al lugar equivocado, permitiendo que los capós eludieran la captura una y otra vez. Se detectaron fugas de información que parecían sistemáticas, advirtiendo al CJNG con antelación sobre incursiones planeadas, lo que les daba tiempo para reagruparse o simplemente desaparecer en el intrincado terreno. En algunos casos, las operaciones terminaban en enfrentamientos sorpresivamente unilaterales, donde las Fuerzas Armadas parecían caer en emboscadas preparadas con una precisión inquietante, o bien, los objetivos de alto valor se esfumaban sin dejar rastro justo antes de ser cercados. Los movimientos de tropas eran a veces erráticos, con despliegues que, lejos de cortar las líneas de suministro o rutas de escape del cártel, parecían abrirles el camino, o por lo menos, no obstaculizar significativamente sus actividades. La sincronización entre diferentes unidades militares también mostraba disfunciones extrañas, creando vacíos operativos que el CJNG explotaba con maestría. Cada uno de estos incidentes, por separado, podría atribuirse a la ineficacia o a la complejidad de la guerra contra el crimen. Pero al unirlos, al trazar sus coordenadas en el mapa y analizar sus fechas, emergía una sombra, una silueta ominosa de una posible connivencia. No eran errores aislados, eran fallas sistemáticas, un eco persistente de una traición cuidadosamente orquestada que beneficiaba directamente al cártel. La incredulidad inicial de los investigadores comenzó a transformarse en una fría certeza, un escalofrío que les recorría la espalda al comprender la magnitud de lo que estaban desenterrando. Con cada nueva pista, con cada patrón confirmado, la investigación de Harfuch convergía hacia un punto singular, una figura que, en un principio, parecía inmune a cualquier sospecha. Las pruebas, indirectas al principio y cada vez más contundentes después, comenzaron a apuntar hacia un general de alto rango en el ejército mexicano.
No era un oficial cualquiera, sino una figura con una trayectoria que rozaba lo legendario, un héroe de guerra con años de servicio impecable, condecorado por su valentía en diversas campañas y reconocido por su liderazgo y disciplina. Su nombre, que se mantenía en un celoso secreto dentro del equipo de investigación, era sinónimo de honor y lealtad a la patria. La mera idea de que este hombre, un pilar de las Fuerzas Armadas, pudiera estar involucrado en actividades ilícitas con el cártel Jalisco Nueva Generación, era casi impensable, una afrenta a todo lo que representaba la institución militar. Esta revelación no solo complicaba la situación, sino que la elevaba a un nivel de delicadeza sin precedentes. La reputación del general era su escudo más formidable, su intachable historial una barrera casi impenetrable ante cualquier acusación. El equipo de Harfuch se encontró con una resistencia interna, implícita y tácita, incluso dentro de sus propias filas, pues era difícil para muchos aceptar que alguien de tal estatura pudiera ser un traidor. Se debatían entre la incredulidad y la aplastante evidencia que se acumulaba día a día. El nombre del general era casi un tabú, una palabra que se pronunciaba en susurros y con una mezcla de respeto y un creciente horror. Había ascendido por mérito, había comandado con éxito, y su rostro adornaba a menudo las páginas de periódicos elogiando su compromiso con la seguridad nacional. Precisamente esta impecabilidad aparente, este aura de incorruptibilidad, hacía que la situación fuera aún más perturbadora y moralmente compleja. La identificación del general como el epicentro de las anomalías sumió a Harfuch en una profunda disyuntiva, un dilema moral y ético que pesaba sobre sus hombros con la fuerza de una montaña. Por un lado, tenía el deber ineludible de la justicia, de su compromiso con la legalidad y la seguridad de México. Si permitía que esta traición pasara desapercibida, si cedía ante la presión de proteger una reputación intachable a expensas de la verdad, estaría fallando a todo lo que creía y por lo que había luchado toda su vida. La corrupción, una vez arraigada en las más altas esferas, se extendería como una plaga, minando la confianza del pueblo en sus instituciones y empoderando aún más a los criminales. Sería un golpe devastador para la moral de las fuerzas de seguridad, una señal de que nadie estaba por encima de la ley. Por otro lado, estaba el colosal impacto que su investigación tendría. Denunciar a un héroe de guerra, a una figura reverenciada dentro del ejército, significaría desatar una tormenta política y social de proporciones épicas. Pondría en entredicho la integridad de toda una institución, desataría una cacería de brujas, y con toda probabilidad, resultaría en una feroz resistencia de aquellos que se beneficiaban del statu quo, o de quienes simplemente no podían concebir tal traición. Sabía que se convertiría en blanco de ataques, de desprestigio, y muy probablemente, de amenazas directas a su vida y a la de su equipo. La decisión no era fácil: preservar la estabilidad aparente, permitiendo que la corrupción continuase socavando los cimientos del país, o arriesgarlo todo en pos de una verdad dolorosa pero necesaria. Harfuch sopesó las implicaciones de cada camino, las noches se volvieron más largas y el peso de la responsabilidad más abrumador. En su mente resonaba la voz de su conciencia, recordándole que había jurado proteger a México de todos sus enemigos, internos y externos. La elección, aunque angustiosa, era clara: la integridad de la nación no podía ser negociada por el confort político. La verdad, por muy amarga que fuera, era el único camino para la verdadera justicia. La confrontación era inevitable, y Harfuch se preparaba para el sismo que sus acciones provocarían. Pero la investigación de Harfuch, lejos de avanzar sin obstáculos, pronto se topó con una resistencia inesperada y palpable, no solo del cártel, sino de sectores insospechados de las propias fuerzas de seguridad. La atmósfera en los círculos de poder, siempre densa, se volvió casi irrespirable, cargada de una mezcla de aprensión y abierta hostilidad hacia su cruzada. Colegas de confianza, algunos que alguna vez habían compartido trincheras con él, comenzaron a expresar dudas, a cuestionar la validez de sus métodos o la prudencia de su enfoque. Harfuch, ¿estás seguro de lo que haces? Estás tocando fibras muy sensibles, era una frase común, pronunciada con una mezcla de preocupación genuina y velada advertencia. Otros, con miradas más frías y esquivas, sugerían que la investigación era una distracción, un desvío peligroso de los verdaderos objetivos, mientras que unos pocos, con disimulado encono, incluso insinuaban que Harfuch buscaba protagonismo o utilizaba el caso para avanzar en su propia agenda política. Esta resistencia interna se manifestaba de diversas formas, desde la retención de información vital, la lentitud administrativa en la tramitación de solicitudes, hasta filtraciones controladas a la prensa de detalles periféricos del caso, buscando desviar la atención o sembrar confusión. Pequeños sabotajes burocráticos, la negación de recursos logísticos o incluso el surgimiento de rumores difamatorios sobre su equipo. La presión era sutil pero constante, un goteo incesante que buscaba minar su moral y su determinación. Algunos oficiales de alto rango,
que hasta hacía poco lo apoyaban irrestrictamente, empezaron a guardar una distancia prudencial, sus saludos se volvieron cortantes, sus reuniones más breves, sus miradas cargadas de una ambigüedad calculada. El equipo de Harfuch notó la hostilidad creciente, la incomodidad de aquellos que se sentían expuestos por la luz que la investigación proyectaba. Sentían que estaban caminando sobre hielo delgado, donde cada paso adelante los hacía más vulnerables. Harfuch sabía que esta era una táctica bien conocida, deslegitimar al mensajero cuando no se puede refutar el mensaje. Pero lejos de amedrentarlo, esta resistencia solo reforzó su convicción de que estaba en el camino correcto. La oscuridad no lucha contra la luz a menos que ésta amenace con revelarla. A medida que el equipo de Harfuch profundizaba, la figura del general dejó de ser la de un traidor aislado para convertirse en el epicentro de una compleja y sofisticada red de complicidades, tejida con hilos de años de servicio, lealtades mal entendidas y, sobre todo, una insaciable sed de poder y dinero. Se desvelaron los primeros indicios de cómo el general no solo protegía al cártel Jalisco Nueva Generación, sino que activamente facilitaba sus operaciones, utilizando su vasta influencia y su posición para blindar a los capós y debilitar a sus enemigos. Sus tentáculos se extendían a través de la cadena de mando militar, reclutando oficiales de menor rango, algunos por extorsión, otros por coerción y muchos por la promesa de riquezas que la vida militar rara vez ofrecía. Información clasificada sobre operativos, rutas de patrullaje y movimientos de tropas se vendía al mejor postor, o se entregaba como parte de un macabro pacto. La red no se limitaba a las Fuerzas Armadas, también abarcaba a funcionarios civiles corruptos en puertos y aduanas, quienes garantizaban el paso seguro de cargamentos de droga y armas. Había operadores financieros que lavaban las ganancias ilícitas del cártel, transformando el dinero sucio en inversiones legítimas que fortalecían la fachada de respetabilidad del general. E incluso, se descubrieron abogados y jueces venales que manipulaban expedientes y liberaban a sicarios capturados. Era una estructura piramidal, donde en la cima, el general operaba con una impunidad casi total, su prestigio actuando como un escudo inexpugnable. El CJNG, a cambio, le proporcionaba información sobre cárteles rivales, ayudándolo a consolidar su poder dentro de las Fuerzas Armadas, y, por supuesto, una cuota de ganancias que ascendía a cifras astronómicas. La magnitud de la traición era asombrosa, un cáncer metastásico que había devorado la integridad de importantes secciones de la estructura estatal. El general no era un simple colaborador, era un arquitecto clave de la impunidad del CJNG, su presencia corruptora una sombra alargada sobre la seguridad del país. A medida que la verdad se hacía más evidente y la red de corrupción se delineaba con aterradora claridad, la presión sobre Harfuch y su equipo se intensificó dramáticamente. Las veladas advertencias se tornaron más explícitas, las insinuaciones se transformaron en amenazas directas. El riesgo que corría Harfuch se volvió palpable, una sombra constante que se cernía sobre cada uno de sus movimientos. Comenzaron a aparecer mensajes anónimos, notas intimidatorias dejadas en lugares estratégicos, llamadas telefónicas perturbadoras con voces distorsionadas que le advertían que dejara de buscar donde no le incumbía. La vigilancia sobre su domicilio y sus rutas diarias se hizo evidente, pequeños detalles que solo un ojo entrenado podía detectar, el mismo coche estacionado a la misma hora, rostros que se repetían en diferentes puntos de su recorrido. No eran solo amenazas verbales, eran gestos calculados para instigar el miedo, para recordarle que estaba bajo constante observación, que su vida y la de sus seres queridos podían ser tomadas en cualquier momento. Las advertencias también llegaron de fuentes insospechadas, allegados que le aconsejaban bajarle a la intensidad, no meterse en camisas de 11 varas, sugiriendo que la gente que estaba tocando era demasiado poderosa. Era una guerra psicológica, diseñada para aislarlo, para erosionar su voluntad, para que desistiera de su investigación antes de que fuera demasiado tarde. Su equipo también sintió el peso de esta presión. Algunos de sus miembros comenzaron a recibir amenazas similares, lo que generó una tensión adicional y una preocupación legítima por su seguridad. En ocasiones, la vida cotidiana se volvía una prueba constante de vigilancia y cautela. Harfuch, sin embargo, se mantuvo firme. Cada amenaza, cada intento de intimidación, solo servía para reafirmar su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Entendía la magnitud del peligro, el poder despiadado de los enemigos que enfrentaba, pero su determinación era inquebrantable. El sacrificio personal era un precio que estaba dispuesto a pagar si eso significaba restaurar un fragmento de la justicia en su país. La conciencia de que estaba desafiando a fuerzas que habían operado impunemente durante años era un motor poderoso. En el silencio de su despacho, con los informes esparcidos sobre la mesa y los ojos fijos en fotos del general, Harfuch se preparaba mentalmente para lo inevitable. La confrontación con el general no sería un mero interrogatorio, sería un punto de inflexión,
Un choque de voluntades entre dos hombres que representaban lados opuestos de la ley, uno intentando desvelar la verdad y el otro empeñado en enterrarla bajo capas de engaño y prestigio. Sabía que esta no sería una batalla de armas, sino de intelecto, de nervios y de la solidez de la evidencia. El general, con su aura de autoridad y su astucia pulida por años en el poder, no cedería fácilmente. Probablemente negaría todo, intentaría desviar la atención, o incluso intentaría deshonrar a Harfuch. Pero Harfuch también conocía la fragilidad de aquellos que construyen sus imperios sobre la mentira y la traición. La verdad, cuando es irrefutable, tiene un poder corrosivo capaz de destruir hasta la fachada más imponente. Se imaginaba el encuentro, el tono de voz que usaría, la secuencia de pruebas que presentaría, el momento preciso en que desataría su golpe más contundente. No había espacio para la emoción ni para el titubeo. Cada palabra, cada gesto, estaría meticulosamente calculado. Harfuch era consciente de que las consecuencias de este enfrentamiento serían impredecibles, que podía marcar el fin de su carrera, o incluso de su vida, pero también sabía que era un paso necesario, un sacrificio indispensable para que México pudiera empezar a sanar. La preparación mental era tan agotadora como la misma investigación. Repasaba cada escenario posible, cada reacción del general, cada respuesta que él mismo debería dar. En su mente, la batalla ya había comenzado, y no tenía intención de perderla. La preparación para el enfrentamiento decisivo había consumido las últimas semanas de Harfuch y su equipo, transformándose en una obsesión meticulosa por cada detalle, cada fragmento de información. No dejaban nada al azar, sabiendo que la astucia y la influencia del general eran formidables. Las pruebas acumuladas eran irrefutables y se habían consolidado en un expediente tan denso como explosivo. Disponían de grabaciones de audio, algunas obtenidas a través de intercepciones legales, otras de informantes infiltrados en las redes del CJNG y en el círculo más cercano del general. Estas grabaciones capturaban conversaciones comprometedoras, donde la voz del general se escuchaba discutiendo estrategias con Capós, pactando entregas de dinero y coordinando la protección de cargamentos ilícitos. Cada palabra había sido transcrita y verificada por expertos en fonética y análisis forense de voz. A los audios se sumaban testimonios anónimos, cuidadosamente recabados y corroborados. Eran declaraciones de militares de menor rango que, por miedo o por un resquicio de conciencia, habían decidido hablar, describiendo las órdenes irregulares, las operaciones saboteadas y la connivencia explícita con el cártel. Sus identidades estaban protegidas bajo los más estrictos protocolos de seguridad, previendo la brutalidad de las represalias. El análisis financiero había arrojado resultados escalofriantes. Se habían trazado complejos flujos de dinero desde cuentas vinculadas al CJNG hacia entramados corporativos y fideicomisos controlados por el general y su familia, revelando un enriquecimiento inexplicable que contrastaba drásticamente con sus ingresos legítimos. Los patrones de comunicación también eran clave, registros de llamadas y mensajes que mostraban una interacción inusualmente frecuente entre el general y números telefónicos identificados con la cúpula del cártel. Los análisis de geolocalización de estos dispositivos corroboraban encuentros en puntos estratégicos, lejos de la vista pública, donde se presumían los intercambios de información y dinero. Cada pieza del rompecabezas fue colocada con una precisión casi quirúrgica, formando una imagen clara y devastadora de la traición. No era un caso basado en conjeturas o sospechas, era una estructura sólida de evidencia que Harfuch presentaría. Sabía que con un adversario de la talla del general, la única forma de tener éxito era ahogarlo en una marea de verdad innegable, una que no dejara espacio para la negación o las excusas. La meticulosidad era su escudo y su arma. El escenario de la confrontación fue elegido con una intención calculada, una sala de conferencias discreta en un edificio gubernamental neutral, lejos de los despachos de alto perfil y de las miradas curiosas. No era un lugar de interrogatorio, sino un espacio diseñado para reuniones de trabajo rutinarias, una fachada de normalidad que ocultaba la colosal tensión que se gestaba. Las paredes estaban revestidas con paneles de madera clara, el aire acondicionado zumbaba suavemente, y la gran mesa ovalada de caoba pulida, rodeada por sillas de cuero, parecía invitar a un diálogo constructivo. Sin embargo, en el ambiente flotaba una electricidad casi palpable, una quietud tensa que presagiaba la tormenta. Harfuch llegó temprano, su semblante impasible, sus ojos escudriñando cada rincón como si pudiera detectar cualquier señal de manipulación o amenaza invisible. Lo acompañaban dos de sus colaboradores más cercanos, expertos en inteligencia y derecho, cuya presencia silenciosa era un respaldo formidable. Momentos después, el general hizo su entrada. Su figura imponente, su uniforme impecable con sus medallas relucientes, su rostro curtido por el sol y la experiencia, proyectaban una autoridad natural. Saludó con un asentimiento cortés, su mirada,
habitualmente serena y penetrante, no traicionaba emoción alguna, aunque un observador agudo hubiera notado una leve rigidez en sus hombros. La atmósfera se espesó instantáneamente. El general tomó asiento frente a Arfuch, la mesa actuando como una línea divisoria invisible, un campo de batalla recién trazado. La reunión, presentada como una discusión sobre coordinación interinstitucional, era en realidad un duelo a muerte por la verdad. La normalidad superficial de la sala contrastaba brutalmente con la carga explosiva de los hechos que estaban a punto de desvelarse. Cada respiración en esa habitación parecía amplificarse, cada pequeño movimiento se sentía cargado de significado. El encuentro estaba a punto de comenzar, y el destino de dos hombres, y quizás el de una nación, pendía de un hilo. El aire en la sala se volvió casi irrespirable cuando Arfuch, con una calma que desmentía la magnitud del momento, comenzó a desplegar las pruebas. No hubo preámbulos. Su voz era firme, su tono profesional, desprovisto de cualquier emoción personal. Abrió una carpeta gruesa, deslizando sobre la mesa la primera evidencia, un informe detallado de las operaciones militares anómalas, con coordenadas, fechas y nombres de unidades involucradas. La mirada del general permaneció impasible al principio, su rostro una máscara de fría indiferencia, como si estuviera escuchando un informe rutinario. Arfuch continuó, describiendo cómo se habían detectado los patrones de sabotaje y las fugas de información. La primera señal de que el general no estaba tan sereno como aparentaba fue un ligero endurecimiento de su mandíbula, un parpadeo apenas perceptible. Luego, Arfuch presentó los análisis financieros. Diagramas de flujo de dinero, extractos bancarios, actas de constitución de empresas fachada. Las cifras, en millones, hablaban por sí solas. En este punto, la indiferencia del general comenzó a resquebrajarse. Sus ojos, antes inexpresivos, se movieron rápidamente sobre los documentos, buscando alguna falla, algún resquicio de duda que pudiera explotar. Una vena pulsaba suavemente en su sien. Arfuch no le dio tregua. Cuando llegó el turno de los patrones de comunicación, los registros de llamadas y mensajes que vinculaban al general directamente con los líderes del CJNG, la sorpresa en el rostro del militar fue innegable, un breve instante de asombro que rápidamente se transformó en una expresión de profunda molestia. Su postura se volvió más rígida, sus manos apretaron los reposabrazos de la silla. Arfuch, sin cambiar su tono, procedió a describir los testimonios anónimos, la narrativa de cómo la red de complicidades se había tejido debajo de su mando. La ira comenzó a asomar en los ojos del general, una furia contenida, que amenazaba con estallar. Intentó interrumpir, su voz áspera, queriendo desacreditar las fuentes, pero Arfuch, sin elevar la voz, simplemente lo detuvo con una mirada, indicándole que se reservara sus comentarios para el final. Fue un duelo de silencios tensos y acusaciones veladas. La confrontación verbal, aunque no con diálogos directos, se sentía en cada interacción, en cada intercambio de miradas. El general, acorralado por la avalancha de pruebas, pasó de la negación implícita a una visible incomodidad, y de ahí a una ira fría que apenas lograba ocultar. Comprendía que no estaba frente a un oficial que lanzaba acusaciones infundadas, sino ante un adversario que había desenterrado cada una de sus verdades más oscuras. La confrontación escaló sin necesidad de gritos ni alaridos, solo con la implacable presentación de cada verdad. El momento culminante llegó cuando Arfuch, con un gesto deliberado, deslizó sobre la mesa un pequeño dispositivo de audio. La mirada del general se clavó en él, una mezcla de horror y reconocimiento cruzando sus ojos. Arfuch no dijo una palabra, simplemente presionó un botón. De los altavoces del dispositivo emergió una voz inconfundible, la voz del general, conversando relajadamente con otro hombre, cuya voz también había sido identificada como la de un capo de alto nivel del cártel Jalisco Nueva Generación. La conversación era detallada, explícita, sin lugar a dudas sobre la coordinación de un envío de drogas y la entrega de un pago. La claridad del audio era cristalina, cada palabra, cada matiz, se escuchaba con una nitidez escalofriante. Todo quedó grabado. El eco de esa afirmación resonó en la sala sin ser pronunciada, pues el silencio que siguió a la reproducción del audio era más elocuente que 1000 palabras. La expresión del general se transformó por completo. La ira dio paso a una visible palidez, sus ojos perdieron su enfoque, y por un instante, su figura imponente pareció encogerse. La negación, la sorpresa, la furia, todo se había desvanecido. Solo quedaba la cruda y humillante verdad, registrada para siempre. Arfuch detuvo la grabación, el silencio de la sala ahora más denso que nunca. Había presentado su golpe maestro, la prueba innegable que pulverizaba cualquier defensa o argumento que el general pudiera haber concebido. El rostro del general era un mapa de emociones conflictivas, incredulidad, rabia contenida,
Y finalmente, una especie de desesperación gélida. Sabía que su carrera, su reputación, su vida, tal como la conocía, habían terminado. El sonido de su propia voz, incriminándolo sin piedad, lo había acorralado de forma definitiva. La frase "todo quedó grabado" no era una amenaza, sino una sentencia, una realidad ineludible que ahora lo consumía por completo. La negación inicial del general, una mezcla de orgullo herido y arrogancia arraigada, se había vaporizado en el aire en cuanto las palabras de su propia voz, incriminatorias y explícitas, llenaron la sala. Su rostro, que antes había sido un bastión de autocontrol, se contorsionó ligeramente, el color abandonó sus mejillas, reemplazado por una palidez cadavérica. Por un instante, pareció querer erguirse, quizás para protestar, para desacreditar la evidencia de Harfuch, pero una fuerza invisible lo mantuvo pegado a su asiento. Su mirada, antes desafiante, ahora divagaba por la sala, como si buscara una salida, una distracción del abismo que se abría a sus pies. Sus manos, que antes apretaban los reposabrazos con furia contenida, ahora temblaban imperceptiblemente. La humillación era tangible, casi una entidad física en la habitación. Harfuch observaba con una calma profesional, sin un atisbo de triunfo en su expresión. Sabía que la batalla de voluntades había terminado, lo que quedaba era el inevitable desmoronamiento de una reputación forjada a lo largo de décadas. El general intentó recuperar el control, un último intento desesperado por aferrarse a su dignidad. Inspiró profundamente, sus ojos se fijaron en Harfuch con una mezcla de odio y desesperación. «Esto es una farsa», espetó con voz ronca, un hilo apenas audible de lo que alguna vez fue un comando autoritario. «Una fabricación. Intentas desacreditarme, a mí, que he servido a esta nación con honor». Su negación era patética, una sombra de la resistencia que Harfuch había anticipado. Intentó articular una defensa, balbuceando sobre enemigos políticos, sobre gente que buscaba su caída, pero sus palabras carecían de convicción, incluso para él mismo. La furia, contenida hasta ese momento, comenzó a burbujear en él, una rabia volcánica por haber sido expuesto de tal manera. Sus puños se cerraron, sus nudillos blanqueándose bajo la piel. «No sabes con quién te metes, Harfuch», siseó, su voz apenas por encima de un susurro, pero cargada de una amenaza implícita. «Hay fuerzas más grandes de las que puedes imaginar en juego aquí. Esto te va a costar caro, a ti y a cualquiera que te apoye». Era un acto desesperado, el canto del cisne de un hombre acorralado, intentando asustar a su verdugo antes de su inevitable caída. Pero Harfuch no se inmutó. Las amenazas veladas y explícitas eran parte del paisaje diario de su vida. El general, al ver que sus palabras no surtían efecto, se hundió más en su asiento, su furia transformándose en una desesperación fría y amarga, la de un hombre que sabe que su tiempo ha terminado. La máscara se había caído, revelando la podredumbre debajo del lustre. Harfuch, permitiendo que el silencio se extendiera lo suficiente como para que el peso de la confesión tácita se asentara. No replicó a las amenazas. En su lugar, con un movimiento metódico, tomó el dispositivo de audio y reprodujo otro fragmento, uno aún más explícito y devastador que el anterior. Esta vez, la conversación no era solo sobre coordinación, sino sobre la entrega de una lista de nombres de informantes y operativos encubiertos de las fuerzas federales a cambio de un pago millonario. La voz del general, inconfundible, se escuchaba con una frialdad calculada, confirmando la recepción de la información y la posterior limpieza de esas zonas, eufemismo para el asesinato de los traidores que se oponían al CJNG. Era la prueba irrefutable de su complicidad en crímenes de lesa humanidad, de su traición no solo a la nación, sino a sus propios hombres. La revelación de esta grabación fue un golpe demoledor. El general se atragantó, su rostro se volvió lívido, y un sudor frío perló su frente. Las palabras lo golpearon como martillazos, cada sílaba de su propia voz resonando como una condena. No había escapatoria, no había manera de negar el tenor de esa conversación, la explicitud de sus órdenes, la frialdad con la que despachaba vidas. La máscara de acero que había mantenido durante años se hizo añicos por completo. La humillación se grabó profundamente en sus ojos, mezclada con una repentina y abyecta desesperación. Era la voz de un traidor, de un asesino encubierto por el uniforme. El impacto de la grabación fue tal que el general se desplomó un poco en su silla, sus hombros cayendo, su mirada fija en el vacío. Todas sus defensas, toda su vanagloria, se desmoronaron ante la cruda verdad. La evidencia había hablado, no a través de testigos o documentos, sino a través de su propia voz, grabada con una claridad escalofriante. El general se vio obligado a confrontar la verdad más brutal y dolorosa, la imagen de héroe de guerra que había cultivado con tanto esmero, que había sido su escudo y su estandarte,
se desmoronaba en 1000 pedazos frente a sus propios ojos. Fue un espectáculo desolador. Sus ojos, antes llenos de desafío, ahora estaban vidriosos, reflejando una profunda humillación. Había perdido la batalla de forma irreparable. Las manos que habían sostenido medallas y empuñado armas con honor, ahora estaban inertes sobre la mesa, temblorosas, como si el peso de sus crímenes las hubiera paralizado. La desesperación se apoderó de él, una desesperación gélida y abrumadora. Las palabras de Harfuch no eran necesarias, la grabación lo había juzgado y encontrado culpable. Por un momento, Harfuch creyó ver en sus ojos un atisbo de arrepentimiento, un destello fugaz de la conciencia atormentada por los fantasmas de sus actos, pero esa emoción fue rápidamente suplantada por una aceptación fría y resignada. Era la aceptación del final, de que el juego había terminado y había perdido de la forma más definitiva posible. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por la cruda realidad de su situación. Su vida de prestigio, poder e impunidad había llegado a su fin. La imagen de un hombre destrozado, envuelto en el manto de su propia traición, era la única verdad que quedaba en esa sala. Su mirada, ahora vacía, parecía reflejar la ruina de todo lo que había sido. La confrontación había terminado, no con un grito, sino con el silencio ensordecedor de un imperio derrumbado. En el silencio que siguió a la impactante revelación, Harfuch, con la misma voz calmada, decidió sondear las profundidades de la traición, buscando entender el porqué. No era una pregunta sobre la culpabilidad, que ya estaba establecida, sino sobre las motivaciones, sobre el camino que había llevado a un hombre de su estatura a vender su alma. ¿Por qué?, preguntó Harfuch, su tono desprovisto de juicio, más bien cargado de un deseo de entender la complejidad de la depravación humana. El general, con la mirada perdida en un punto indefinido de la mesa, tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era un susurro gutural, apenas audible. Sus primeras palabras fueron un amargo lamento sobre la ingratitud del sistema, acerca de años de servicio mal recompensados, de una carrera estancada a pesar de sus méritos. Una ambición desmedida, por tanto, se perfilaba como una de las razones principales. Un deseo insaciable de poder y riqueza que las vías legítimas no podían satisfacer. Luego, con una intermitente renuencia, susurró sobre viejas deudas, compromisos adquiridos en el pasado, favores que se habían vuelto cadenas inquebrantables. Hizo alusión a un punto de inflexión en su vida, a una serie de malas decisiones que lo habían sumergido en una espiral de corrupción de la cual no pudo o no quiso salir. Habló de miedo, un miedo profundo y paralizante a las represalias del cártel, no solo contra él, sino contra su familia, una vez que se había involucrado. El CJNG, con su brutalidad conocida, le había ofrecido una protección a cambio de su lealtad, una oferta que, según él, no pudo rechazar al encontrarse en una posición vulnerable. Expuso un giro trágico en su vida personal, una serie de eventos que lo empujaron a buscar soluciones desesperadas, lo que a su vez lo hizo más susceptible a las ofertas tentadoras del crimen organizado. Harfuch escuchó en silencio, sin interrumpir. Comprendió que, si bien la evidencia era contundente, las motivaciones eran un laberinto de complejidades humanas, no eran una justificación, por supuesto, pero sí un intento de explicar la caída de un hombre que alguna vez había sido un pilar. El general, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, admitió que, al principio, pensó que podría controlar la situación, que podría usar al cártel para sus propios fines, pero rápidamente se encontró atrapado, un peón más en un juego mucho más grande y oscuro. Finalmente, susurró, con voz quebrada, que había llegado a un punto de no retorno, donde la traición se había convertido en su única vía de escape, y el dinero y el poder en un sustituto hueco para el honor perdido. Era el testimonio de un hombre que se había perdido a sí mismo en las sombras, un alma vendida en la encrucijada entre el deber y la depravación. Su monólogo, aunque tenue, resonó con la tragedia de una vida desviada, la de un hombre que, a pesar de su rango y su historial, había sucumbido a las tentaciones y presiones más oscuras. La noticia de la acusación formal contra el general, un baluarte de las Fuerzas Armadas, estalló como una bomba atómica en los pasillos acristalados del poder en México, y con una onda expansiva aún mayor, se propagó por la opinión pública. El escándalo fue nada menos que masivo, un terremoto que sacudió los cimientos de las estructuras militares y políticas del país, revelando las profundas grietas en la fachada de una nación que luchaba por mantener la fe en sus instituciones. Los titulares de los periódicos bramaban, los noticieros televisivos dedicaban horas enteras a la cobertura, y las redes sociales ardían con indignación, asombro y una cruda sensación de traición. La figura del general, que hasta hacía poco era intocable, se vio arrastrada por un torbellino de especulaciones, acusaciones y un escrutinio implacable. Su nombre, que una vez inspirara respeto, se convirtió en sinónimo de la más vil traición,
un símbolo de la corrupción que se había arraigado en el corazón mismo del Estado. El efecto dominó fue inmediato y devastador. Dentro del ejército, la conmoción fue palpable. Generales de alto rango se reunían en sesiones de emergencia, buscando comprender la magnitud del daño y cómo contener la hemorragia de confianza. Se iniciaron investigaciones internas a gran escala, y se ordenaron revisiones de personal en todas las cadenas de mando, buscando otras posibles infiltraciones. La moral de las tropas se vio seriamente afectada, obligadas a confrontar la amarga verdad de que uno de sus líderes podía haber estado trabajando en contra de ellos. Para el gobierno, la situación era una crisis de proporciones gigantescas. El Ejecutivo tuvo que salir a dar la cara, prometiendo transparencia y justicia, intentando calmar a una población enfurecida y desilusionada. La credibilidad de la administración pendía de un hilo, y la acusación del general se convirtió en una prueba crucial de su compromiso con el combate a la corrupción. No era solo un caso criminal, era una herida abierta en el tejido social y político de México, una que amenazaba con desestabilizar la ya frágil paz del país. Ante el inminente estallido de este escándalo sin precedentes, que no solo exponía la traición de un general sino también la penetración del crimen organizado en esferas de poder inimaginables, las medidas de seguridad alrededor de Omar García Harfuch y su equipo se elevaron a niveles críticos. No era una precaución, era una necesidad urgente. Las amenazas, que antes eran veladas o insinuadas, se volvieron explícitas y concretas. El CJNG, herido y expuesto por la investigación de Harfuch, no olvidaba ni perdonaba. Su reputación de brutalidad y represalias despiadadas significaba que la vida de Harfuch, y la de aquellos que lo apoyaron, estaba en riesgo constante e inmediato. Se desplegó un anillo de seguridad férreo alrededor del secretario y sus colaboradores más cercanos. Vehículos blindados se convirtieron en su sombra perpetua, rutas de desplazamiento eran alteradas sin previo aviso, y agentes de élite, seleccionados por su lealtad y entrenamiento de combate, formaban una barrera humana impenetrable. Los domicilios de Harfuch y los miembros clave de su equipo se transformaron en fortalezas, equipados con tecnología de vigilancia avanzada y protegidos por personal altamente capacitado. Cada movimiento era monitoreado, cada llamada interceptada, cada amenaza evaluada con la máxima seriedad. La vida privada de Harfuch se desvaneció, subsumida por la necesidad de supervivencia. Cenar en un restaurante, visitar a amigos o simplemente dar un paseo al aire libre se convirtió en un lujo inalcanzable. El aislamiento era el precio de su valentía. No solo el CJNG representaba una amenaza. Otros actores, aquellos que se beneficiaban de la red de corrupción del general o que simplemente se sentían expuestos por la luz que Harfuch había arrojado sobre las sombras del poder, también podrían buscar represalias. La purga de un general de alto rango abría una caja de Pandora, revelando la podredumbre que se había acumulado durante años y amenazando con arrastrar a muchos otros en su caída. Harfuch sabía que había tocado un nervio sensible en el corazón del sistema, y que la respuesta sería feroz. Pero lejos de amedrentarse, esta nueva realidad solo reforzaba su convicción de que estaba en el camino correcto. La magnitud de la reacción confirmaba la urgencia y la necesidad de su cruzada. Estaba dispuesto a pagar el precio, consciente de que su seguridad era la primera línea de defensa de la justicia. La lucha por la verdad nunca había sido un camino fácil, y ahora, más que nunca, Harfuch y su equipo se encontraban en el ojo del huracán, protegidos por la lealtad de unos pocos y la convicción de su misión. A pesar del shock inicial y la inevitable controversia que la acusación del general generó, la marea de la opinión pública comenzó a girar, no hacia la condena de Harfuch, sino hacia un inmenso apoyo. La sociedad civil, cansada de la impunidad y la corrupción que históricamente habían carcomido las instituciones, vio en Harfuch un faro de esperanza, un símbolo de la resistencia contra fuerzas que parecían invencibles. Las noticias de la valentía con la que había enfrentado a un hombre de tal poder resonaron profundamente en un país anhelante de justicia. Organizaciones civiles, activistas y ciudadanos de a pie comenzaron a manifestarse, no solo en las calles, sino también en plataformas digitales, exigiendo que se llevara a cabo una investigación profunda y transparente, y que se aplicara todo el peso de la ley. Se crearon hashtags de apoyo a Harfuch, su imagen se compartió como un estandarte de la integridad que muchos creían extinta. Editoriales de periódicos, periodistas de investigación y analistas políticos elogiaron su audacia, reconociendo el riesgo personal que había asumido al desafiar a un general en servicio. Su figura se elevó por encima de las intrigas políticas, transformándose en una voz de la conciencia nacional. Pero el apoyo no vino solo de la sociedad civil. Sectores honestos del gobierno, aquellos que durante años habían luchado en silencio contra la corrupción, también vieron en Harfuch un aliado y un líder. Jueces íntegros, fiscales comprometidos y oficiales militares leales se sumaron a la causa, ofreciendo su respaldo y colaboración,
conscientes de que este caso representaba una oportunidad histórica para limpiar las filas y sentar un precedente. Internamente, en las fuerzas de seguridad, aunque la conmoción era grande, muchos sintieron un alivio profundo al ver que la podredumbre era expuesta y confrontada. La figura de Harfuch se convirtió en un motor para la moral de aquellos que creían en la integridad de su misión. Sabían que este era el tipo de liderazgo que necesitaban para restaurar la confianza pública y defender el honor de sus instituciones. Este apoyo multifacético, aunque no disipaba el peligro físico, sí le ofrecía a Harfuch un escudo moral y político, una confirmación de que su lucha, solitaria en sus inicios, ahora resonaba con la voluntad de una nación que clamaba por justicia. Era un recordatorio poderoso de que, en medio de la oscuridad, la verdad aún podía encontrar aliados inesperados y una fuerza imparable. Con la evidencia sólida como una roca y el apoyo, tanto público como institucional, consolidado, dio inicio la batalla judicial contra el general y su red de cómplices. Este no sería un proceso sencillo, por el contrario, prometía ser un camino largo y tortuoso, sembrado de obstáculos legales, manipulación de pruebas y la inevitable confrontación con un aparato de defensa formidable. El sistema judicial mexicano, ya de por sí complejo y a menudo lento, se enfrentó a uno de sus mayores desafíos. La sala del tribunal se convirtió en el epicentro de un drama nacional, donde la verdad se disputaría centímetro a centímetro. Los abogados del general, experimentados y con recursos ilimitados, lanzaron una ofensiva legal, impugnando la legalidad de las pruebas, cuestionando la cadena de custodia de las grabaciones, desacreditando a los testigos anónimos y sembrando dudas sobre la integridad de la investigación misma. Argumentaron que Harfuch había actuado movido por intereses políticos, que la evidencia había sido fabricada y que el general era víctima de una conspiración. Cada audiencia se convertía en un circo mediático. Abogados, fiscales y periodistas llenaban la sala, esperando cada declaración, cada revelación. La atención mediática global era enorme, con corresponsales extranjeros reportando sobre un caso que ponía a prueba la capacidad de México para aplicar la justicia a los más poderosos. Los testigos, aquellos que se atrevieron a romper el silencio, enfrentaron presiones y amenazas. Algunos se retractaron, otros simplemente desaparecieron, evidenciando la profundidad de la red de intimidación que el crimen organizado, con sus conexiones en las sombras, podía desplegar. La fiscalía, bajo la supervisión de Harfuch, tuvo que trabajar incansablemente para proteger a sus informantes, asegurar la validez de cada prueba y refutar cada artimaña legal de la defensa. Se enfrentaron a mociones interminables, apelaciones que buscaban dilatar el proceso y ataques personales dirigidos a la reputación de los fiscales más involucrados. El proceso judicial se convirtió en una prueba de fuego para la justicia mexicana, un pulso entre la impunidad y el Estado de Derecho. Harfuch sabía que cada etapa de este juicio sería una lucha encarnizada, una que no solo sentenciaría a un general, sino que también enviaría un mensaje claro sobre la capacidad del país para enfrentar la corrupción en sus más altas esferas. La paciencia, la precisión legal y la inquebrantable determinación serían las armas clave en esta ardua batalla, que prometía redefinir el paisaje político y social de México para las generaciones venideras. La lucha judicial apenas comenzaba, y su desenlace era incierto, pero la verdad, una vez desvelada, ya no podía ser completamente silenciada. La batalla legal contra el general, lejos de apaciguarse, se recrudeció con cada día que pasaba, arrastrando a Harfuch y a su equipo a un torbellino de intrigas judiciales y confrontaciones implacables. El juicio, que se desarrollaba bajo la mirada escrutadora de la nación y del ámbito internacional, se convirtió en un delicado equilibrio entre la fortaleza de las pruebas y la astucia de la defensa. Cada sesión judicial era una lección magistral sobre la intrincada complejidad de la ley, donde los abogados del general, con su vasta experiencia y sus recursos casi ilimitados, orquestaron una campaña de manipulación de pruebas diseñada para sembrar la duda en cada uno de los elementos presentados por la fiscalía. Cuestionaron la cadena de custodia de las grabaciones, sugiriendo que habían sido alteradas, desestimaron los análisis financieros como interpretaciones erróneas y atacaron la credibilidad de los testimonios anónimos, tildándolos de declaraciones de oídas o de ser producto de la presión estatal. Los testigos clave, aquellos individuos valientes que se habían atrevido a declarar contra el general, enfrentaron una presión inhumana. Algunos fueron sometidos a un acoso legal y mediático tan intenso que sus vidas se volvieron insostenibles. Otros, a pesar de las estrictas medidas de protección, recibieron amenazas directas a sus familias, lo que les obligó a retractarse o a desaparecer antes de poder rendir su testimonio. La estrategia de la defensa era clara: erosionar la confianza en la evidencia, sembrar el caos procesal y, sobre todo, dilatar el proceso hasta que la atención mediática disminuyera y el interés público se disipara. Presentaron mociones tras mociones, apelaciones a cada decisión judicial, buscando cualquier resquicio legal para invalidar el proceso o, al menos,
para prolongarlo indefinidamente. La gran atención mediática que rodeaba el caso, lejos de ser un mero telón de fondo, se convirtió en un actor más en el drama judicial. Los medios de comunicación, sedientos de primicias, a menudo magnificaban los reveses de la fiscalía o daban pábulo a las teorías conspirativas lanzadas por la defensa, lo que generaba una percepción pública fluctuante y a menudo desinformada. Arfuch y su equipo tuvieron que librar una batalla constante en los tribunales, en los medios y en la opinión pública. La complejidad del juicio era abrumadora, cada detalle, cada frase, cada prueba era analizada con lupa y utilizada por la defensa para intentar desbaratar el caso. Era una guerra de desgaste donde la paciencia y la resiliencia se convirtieron en armas tan importantes como la solidez de la evidencia. En medio de esta tormenta legal y mediática, Arfuch se encontró bajo un fuego cruzado incesante, no solo por parte de la defensa del general, sino también de poderosos intereses ocultos que buscaban silenciarlo. Su figura, que se había erigido como un símbolo de la lucha contra la corrupción, se convirtió en el blanco principal de una implacable campaña de desprestigio. Los ataques mediáticos eran feroces y sistemáticos. Artículos anónimos, columnas de opinión en periódicos de dudosa reputación y programas de televisión sensacionalistas lo acusaban de autoritarismo, de fabricar pruebas, de tener ambiciones políticas desmedidas y hasta de tener vínculos con otros cárteles. Su pasado, limpio hasta entonces, fue rastreado en busca de cualquier sombra, cualquier imperfección que pudiera ser magnificada y utilizada en su contra. Se le insinuó que estaba persiguiendo al general por envidia o para consolidar su propio poder, ignorando décadas de servicio intachable. Las redes sociales se inundaron con mensajes difamatorios, memes ridiculizándolo y teorías conspirativas que buscaban minar su credibilidad de manera exhaustiva y devastadora. Campañas pagadas por la defensa o por grupos de interés relacionados con el crimen organizado operaban a plena capacidad, intentando destruir la imagen pública de Arfuch, presentándolo como un déspota o un corrupto más, solo que con otra agenda. Además, las amenazas de muerte, que nunca habían cesado por completo, se intensificaron, volviéndose más explícitas y detalladas. El equipo de seguridad detectó planes para atentar contra su vida, lo que obligó a extremar aún más las precauciones. La tensión era constante, palpable, no solo para Arfuch sino para toda su familia y su círculo más cercano, quienes también se vieron expuestos a una presión inaudita. Pero a pesar de esta embestida sin precedentes, Arfuch, con una calma forjada en años de enfrentamientos peligrosos, se mantuvo firme. Su convicción era inquebrantable, su determinación impenetrable. Recordaba las palabras de su padre, un hombre de profunda integridad, quien le había enseñado que la verdad, por desgastada que estuviera, siempre prevalecía. Utilizó cada ataque, cada campaña de desprestigio, no como un motivo para rendirse, sino como una prueba más de que estaba golpeando donde más dolía a las redes de corrupción. Cada desafío, lejos de debilitarlo, fortalecía su voluntad de limpiar las instituciones, de arrancar de raíz el cáncer que carcomía a la nación. En cada entrevista que concedía, en cada aparición pública, Arfuch mantenía su dignidad y su temple. Respondía a los ataques con hechos, a las calumnias con transparencia y a las amenazas con un silencio desafiante. Explicaba pacientemente la solidez de las pruebas, reiteraba su compromiso inquebrantable con el Estado de Derecho y recordaba al público que la justicia, aunque a veces lenta, era el único camino para la verdadera paz. Su equipo, inspirándose en su liderazgo, también exhibía una resiliencia notable. A pesar del acoso y las presiones, trabajaban incansablemente, sabiendo que estaban haciendo historia, que su sacrificio no sería en vano. Arfuch se había convertido en un faro de integridad en un mar de oscuridad, un recordatorio viviente del alto precio que se paga por la valentía, pero también de la fuerza inquebrantable, que reside en la convicción de lo que es justo. En medio del caos judicial, de los ataques mediáticos y de las amenazas a su seguridad, la historia de Arfuch se erigió como un potente recordatorio de cómo un individuo, impulsado por una inquebrantable convicción, puede hacer una diferencia monumental, incluso en los contextos más hostiles y aparentemente desesperanzadores. Su figura se convirtió en un símbolo, no solo de valentía, sino de la tenacidad que se requiere para enfrentarse a Goliat. Su lucha, solitaria en sus inicios, comenzó a inspirar a otros. En los pasillos de las instituciones, muchos funcionarios, que antes habían permanecido en silencio por miedo o por resignación, encontraron en Arfuch el coraje para alzar la voz, para denunciar irregularidades, para sumarse a la cruzada por la limpieza del sistema. Jueces, fiscales, oficiales militares y policías comenzaron a ver que la impunidad no era invencible, que la corrupción podía ser desafiada y que el cambio era posible. La esperanza, una emoción a menudo escasa en el panorama político y social de México, empezó a florecer. La gente común, observando la batalla de Arfuch, se dio cuenta de que no estaban solos en su anhelo de justicia.
Su caso encendió un debate nacional sobre la necesidad de fortalecer las instituciones, de proteger a los denunciantes y de exigir transparencia a todos los niveles de gobierno. Las lecciones de su lucha trascendieron el ámbito judicial, convirtiéndose en un catalizador para un despertar cívico, un recordatorio de que la inacción es la aliada de la corrupción. Arfuch, a pesar de las cicatrices visibles e invisibles que la batalla le estaba dejando, mantuvo su mirada fija en el objetivo final, que la verdad fuera el único camino hacia una justicia duradera. Su persistencia, su negativa a ceder ante la presión o el miedo, sirvió como un testimonio viviente de la capacidad humana para la integridad, incluso cuando las fuerzas en su contra parecían abrumadoras. Su historia se convirtió en un faro para aquellos que creían que los ideales de la justicia y la honestidad aún tenían un lugar en la vida pública. Demostró que, incluso en un país marcado por la violencia y la corrupción, la luz de la verdad podía abrirse paso a través de las grietas más profundas, inspirando a generaciones a luchar por un futuro mejor y más justo. La esperanza, aunque frágil, se mantenía viva, alimentada por el coraje de un hombre que se atrevió a desafiar las sombras y a luchar por la promesa de un México diferente. La persistencia indomable de Arfuch y la solidez de las pruebas reunidas, a pesar de la incansable campaña de desprestigio y las numerosas tácticas dilatorias empleadas por la defensa del general, finalmente prevalecieron. Tras meses de intensas deliberaciones, de batallas legales agotadoras y de una atención mediática sin precedentes que mantuvo en vilo a la nación, el veredicto del tribunal fue pronunciado con una solemnidad que resonó en cada rincón de México. El general fue encontrado culpable de los cargos de crimen organizado, traición a la patria y tráfico de influencias, entre otros. La sala del tribunal, abarrotada de periodistas, abogados y ciudadanos expectantes, estalló en un murmullo de incredulidad y alivio. Era una sentencia histórica, un hito que marcaba un antes y un después en la lucha contra la corrupción en el país. El que alguna vez fue un héroe de guerra, una figura intachable de las Fuerzas Armadas, se desvanecía en la ignominia, su reputación hecha trizas, su legado irremediablemente manchado. La condena del general no fue un hecho aislado, fue el catalizador para el desmantelamiento sistemático de toda su red de protección. Como fichas de dominó, otros implicados comenzaron a caer, oficiales militares de menor rango que habían sido sus cómplices, funcionarios de aduanas que facilitaban el contrabando, operadores financieros que lavaban el dinero y abogados corruptos que tejían la madeja legal para el cártel. Uno a uno, fueron identificados, investigados y llevados ante la justicia. La magnitud de la red, que antes parecía impenetrable, se reveló en toda su podredumbre, exponiendo la profundidad de la infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales. Las revelaciones públicas de cómo se operaba esta red, detallando los sobornos, las amenazas y el entramado de influencias, fueron un golpe demoledor para quienes aún dudaban de la gravedad de la situación. Se confiscaron bienes, se congelaron cuentas bancarias y se desmantelaron empresas fachada que servían como lavanderías de dinero. La sentencia del general fue un mensaje claro y contundente: nadie estaba por encima de la ley, ni siquiera aquellos que, por su rango y posición, se habían creído intocables. Para Arfuch y su equipo, este veredicto representó la culminación de un trabajo arduo y peligroso, la justificación de cada riesgo asumido, cada amenaza enfrentada y cada noche sin dormir. La verdad, aunque dolorosa y costosa, había encontrado su camino y había prevalecido. No fue una victoria fácil, pero fue una victoria indiscutible que sentó un precedente fundamental para el futuro de la justicia en México. La condena del general, y el consecuente desmantelamiento de su extensa red de corrupción, trascendieron con creces la sala de un tribunal. Las consecuencias a largo plazo de este juicio histórico resonaron como un eco poderoso a través de todo el tejido social y político de México, enviando un mensaje contundente y sin ambages contra la impunidad que durante tanto tiempo había sido el cáncer de la nación. Por primera vez en décadas, se demostró de manera tangible que la justicia podía alcanzar a los más poderosos, a aquellos que se escudaban en su uniforme y en su posición para cometer crímenes atroces. Este precedente no solo restauró una parte crucial de la confianza pública en el sistema judicial, sino que también fortaleció la credibilidad de las instituciones que, con tanto esfuerzo y sacrificio, buscaban combatir la corrupción y el crimen organizado. La idea de que la ley era igual para todos, un concepto a menudo relegado al ámbito de la fantasía en México, comenzó a adquirir una pátina de realidad. Dentro de las Fuerzas Armadas, el impacto fue profundo y transformador. La sentencia sirvió como un doloroso, pero necesario, llamado de atención. Se implementaron reformas estructurales para fortalecer los mecanismos de control interno, de supervisión y de rendición de cuentas. Se priorizó la depuración de elementos corruptos y se reforzaron los programas de ética y valores. El Ejército, una institución fundamental para la estabilidad del país, inició un proceso de autocrítica y purificación,
buscando restaurar su honor y su compromiso inquebrantable con la nación. La condena también envió una señal clara a otros funcionarios y militares tentados por la corrupción. Las consecuencias eran reales, y el blindaje que antes ofrecía el poder, ahora era permeable a la justicia. La impunidad, que había sido el motor de muchos actos ilícitos, dejó de ser una garantía, inyectando un temor saludable a quienes operaban en las sombras. Este juicio demostró que la luz de la verdad, por más tenue que fuera al principio, podía, con persistencia, iluminar los rincones más oscuros del poder, y que el costo de la traición era, al final, la pérdida total de la libertad y el honor. Así, la sociedad mexicana comenzó a vislumbrar una era donde la rendición de cuentas no sería una excepción, sino la norma, sentando las bases para una transformación profunda y duradera. La historia de Omar García Harfuch, un relato de valentía, integridad y sacrificio, se tejió en el tapiz de la memoria colectiva de México, convirtiéndose en un verdadero símbolo de la lucha incansable por la justicia en un país a menudo lacerado por la violencia y la corrupción. Su nombre no solo representaba a un funcionario público, sino a la encarnación de la convicción de que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad siempre encuentra su camino. La forma en que Harfuch enfrentó el poder, el riesgo personal que asumió al desafiar a un general con conexiones profundas en el crimen organizado, lo elevó a un estatus legendario. Su legado no se limitaba a las victorias judiciales o al desmantelamiento de redes criminales, residía en la inspiración que su actuar provocó en miles de mexicanos, tanto dentro como fuera de las instituciones. Él demostró que un individuo, armado con la verdad y la integridad, podía mover montañas, desafiar a los intocables y sentar un precedente para una nación entera. Su vida se convirtió en un recordatorio constante de que el honor y la rectitud no son meras palabras, sino principios que se defienden con acciones, a menudo a un costo personal muy elevado. La persecución de la justicia, según Harfuch, no era una opción, sino un deber ineludible, una brújula moral que guiaba cada uno de sus pasos. Y aunque el camino estaba plagado de peligros y adversidades, su ejemplo mostró que la perseverancia podía, con el tiempo, producir resultados tangibles y profundamente significativos. La valentía de Harfuch no fue la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Su integridad se mostró en su negativa a ser comprada, intimidada o desviado de su propósito. Y su sacrificio, evidente en las amenazas constantes y en la pérdida de una vida privada, subraya el alto precio de la honestidad en un mundo donde la conveniencia a menudo supera la moral. Su historia se convirtió en un faro para aquellos que, desde sus respectivas trincheras, seguían luchando por una causa justa, un recordatorio de que la batalla por un México mejor era un esfuerzo continuo y que cada pequeña victoria contribuía a un cambio mayor. Así, cerramos esta extraordinaria narrativa, con una reflexión profunda sobre los valores que definen la esencia de la humanidad, la valentía para enfrentar a la adversidad, la integridad para permanecer firme ante la tentación y el sacrificio desinteresado por un bien mayor. La historia de Omar García Harfuch nos recuerda que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo mismo. Nos enseña que la integridad es el cimiento sobre el cual se construye la confianza, y que el sacrificio, aunque a menudo doloroso, es el precio que a veces debemos pagar para defender nuestros ideales más preciados. Esta odisea es un testimonio viviente de que, incluso en los contextos más corruptos y peligrosos, la nobleza del espíritu humano puede brillar con una intensidad cegadora, actuando como un faro de esperanza para todos. Pero más allá de la figura central de Harfuch, esta historia es un grito por la importancia de la vigilancia ciudadana. Porque la verdad, aunque poderosa, a menudo necesita ser protegida, amplificada y defendida por aquellos a quienes sirve. La justicia no es un regalo, es una conquista colectiva que requiere la participación activa de cada miembro de la sociedad. Es un llamado a no permanecer indiferentes ante la corrupción y la impunidad, a recordar que cada pequeña acción, cada voz alzada, cada exigencia de transparencia, contribuye a construir un futuro más justo y equitativo. La eterna batalla entre la luz y la oscuridad se libra en cada uno de nosotros, en nuestras decisiones y en nuestra voluntad de actuar. Y esta historia nos recuerda que, a pesar de los desafíos, la esperanza siempre reside en la capacidad de la verdad para prevalecer. Si te conmovió esta narrativa de coraje y justicia, y crees firmemente en el poder de la verdad, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte futuras investigaciones que, como esta, desvelan las tramas ocultas que moldean nuestro mundo. Además, comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es invaluable. ¿Qué lecciones te llevas de la valentía de Harfuch? ¿Crees que su lucha marca un verdadero cambio para México? No te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otras historias impactantes que desafían el status quo.